Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más de programación estructurada en C. En este video veremos estructuras de repetición en donde estaremos abordando los ciclos while y do while. Pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Sin más, comenzamos. Como dije antes, estaremos viendo las estructuras de repetición de ciclo while y do while. Las estructuras de repetición son bloques de programa que se repiten n veces, también llamados ciclos de repetición. En las estructuras de repetición while, que significa mientras, tenemos que mientras se cumpla determinada condición, el ciclo de repetición se ejecutará. Cuando deja de cumplirse esta condición, el ciclo de repetición no se ejecuta más y el control saldrá de esta estructura. La estructura do while sigue la misma lógica, pero la verificación de la condición se realiza al final del ciclo o del bucle. La diferencia entre while y do while. Si bien las estructuras while y do while siguen la misma lógica, que es mientras se cumple la condición, el control se mantendrá dentro del ciclo de repetición, en la estructura while la condición estará al principio del bucle, lo cual puede ocasionar que si no se cumple la condición desde el principio, el ciclo nunca se ejecutará. En cambio, para la estructura do while, la condición se analizará a la salida del ciclo repetitivo, con lo cual al menos una vez entrará al bucle repetitivo. Si llegado el momento de evaluar la condición, esta no se cumple, se saldrá de la estructura repetitiva, pero al menos siempre una vez se ejecutará. ¿Cómo es la sintaxis del ciclo while? A modo de sintaxis tenemos en la palabra reservada while y entre paréntesis la condición. Esa condición es la que se evaluará al principio del ciclo. Mientras esa condición sea verdadera, se ejecutará el conjunto de instrucciones. En el momento que esa condición pase a ser falsa, no se ejecutará y se saldrá del ciclo. En la imagen que está a la derecha, se ve como la condición está al principio. Y si esa condición es falsa, se sale del bucle repetitivo. En cambio, si la condición es verdadera, se ejecutan las sentencias del cuerpo del bucle. Y cuando terminan de ejecutarse las sentencias del cuerpo del bucle, el control vuelve al principio de la condición y vuelve a evaluar la condición. Y así repetidas veces hasta que la condición sea falsa y se salga del bucle. Siguiendo la sintaxis del ciclo do while, tenemos que el ciclo do while, la palabra reservada do es la que abre la estructura repetitiva. Tenemos el conjunto de instrucciones y al final de la estructura tenemos la palabra reservada while con la condición que se evaluará. Viendo esto en un diagrama de flujo, tenemos que lo primero que se ejecuta son las sentencias del cuerpo del bucle y después se evalúa la condición. Si la condición es falsa, se sale del bucle y si la condición es verdadera, se retorna al inicio del bucle donde se vuelven a ejecutar las sentencias del cuerpo del bucle y se evalúa la condición nuevamente. Y así sucesivamente hasta que la condición sea falsa y se salga del bucle. Tanto para lo que son bucles while y do while, tenemos que tener especial cuidado con que la condición sea falsa en algún momento, porque si no tendremos un bucle repetitivo infinito, lo cual nos puede dar un desborde de memoria y caerse el programa. También tenemos las instrucciones break y continue. La instrucción break se utiliza para terminar anticipadamente la ejecución de un bucle for, while o do while. Esto aplica para cualquiera de las estructuras repetitivas que vimos. Y hace que el bucle desde el que se invoca termine inmediatamente.
Si es invocado dentro de un bucle anidado, esto quiere decir un bucle dentro de otro bucle, terminará solamente el bucle desde el que se ha invocado, pero no del bucle externo a este. Proporciona una forma conveniente de terminar un bucle cuando se detecta un error o alguna condición irregular. La instrucción continua es muy similar a la instrucción break, con la salvedad de que continue salta el resto del código asociado al cuerpo del bucle, pero retorna a la condición del bucle, y si esta es cierta, se ejecutará la siguiente iteración. Recordemos que el break rompe el bucle definitivamente. Muy bien, con esta introducción teórica de lo que es el ciclo while y el ciclo do while, pasaremos ahora a un par de ejercicios prácticos para ver cómo aplicar estos conceptos en el código directamente. Muy bien, yo ya tengo preparado en mi entorno de desarrollo de C++ un enunciado y el bloque principal de nuestro programa. El enunciado dice: al final del día laboral, se pide ingresar las ventas realizadas sobre un producto en particular por los distintos vendedores para calcular el promedio de ventas por hora del producto. Debe ingresar el código del vendedor y las ventas que se realizó en el día. Tenga en cuenta que puede darse el caso de que en el día no se venda ningún producto. Tenga en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas. Informar el promedio de venta por hora. Muy bien. Vamos a comenzar definiendo algunas variables que vamos a utilizar. Primero voy a definir una variable de tipo char que se va a llamar venta. ¿Sí? Con esta variable yo voy a preguntar si printf si se realizaron ventas del producto. Y acá el operador va a contestar por sí o por no. Y en base a eso, yo voy a evaluar si entrar en el ciclo repetitivo o no. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer un scanf de esta variable, para capturar la respuesta a esta pregunta en una variable tipo char, y la voy a asignar a su espacio de memoria de la variable venta. ¿Sí? Yo acá ya tengo guardada la respuesta de si se realizaron ventas del producto. ¿Sí? Entonces voy a abrir mi estructura repetitiva while, en donde al principio de todo voy a poner la condición, y la condición será que venta, o mejor dicho, mientras venta sea igual a S mayúscula o venta sea igual a S minúscula, significa que sí realizamos la venta, que sí se realizaron ventas. Entonces, si sí se realizaron ventas, acá lo que voy a preguntar es printf ingrese el código del vendedor. ¿Sí? Y esto lo tengo que guardar en una variable. Entonces la variable va a ser de tipo entera, se va a llamar code vendedor. ¿Sí? Muy bien. Esto lo voy a guardar un scanf en una variable del tipo entero que definí recién, y la variable es código de vendedor. ¿Sí? Muy bien. Seguido esto, printf, voy a pedir que ingrese la cantidad de venta. ¿Sí? La cantidad que vendió este vendedor.
y eso lo tengo que guardar en una nueva variable. Esta variable va a ser de tipo float. Voy a usar el float porque voy a tener que calcular un promedio y voy a poner cantidad de venta, ¿sí? Lo voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque si no se vende nada, si la respuesta es distinta a esa en la primera pasada, venta me tiene que quedar en 0, ¿sí? O cantidad de venta tiene que quedar en 0. Entonces acá voy a hacer un scanf para la variable de tipo float, porcentaje f, y lo voy a guardar en el espacio de memoria de cantidad venta. Muy bien. ¿Qué hago con esto? Esto lo tendría que empezar a acumular, ¿sí? Para calcular el promedio. Entonces lo voy a acumular en un total ventas, ¿sí? Pero no va a ser de tipo entero, perdón. Esto va a ser de tipo float también. Y lo voy a igualar a 0, por las dudas. No, por las dudas no, pues lo tengo que igualar a 0 para cuando vaya acumulando, ¿sí? Entonces, acá voy a poner total ventas es igual a total ventas más cantidad venta, la cantidad que vaya ingresando. Entonces acá voy a ir acumulando todas las ventas que hagan los distintos vendedores que yo vaya ingresando, ¿sí? Una vez que tenemos esto, tenemos que preguntar printf si deseamos cargar una nueva venta. Desea ingresar más ventas y también un s barra n, ¿sí? Y esto, donde esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, ¿dónde la vamos a cargar? En un scanf de tipo chart, ¿sí? Y que sea ampersand venta, que es lo que vamos a evaluar acá arriba, ¿sí? Esto es importante, este punto es importante. ¿Por qué? Porque acá estoy volviendo a preguntar dentro de mi bucle repetitivo si deseamos ingresar más ventas. Si yo no pongo esto y en la primera vez ingreso una S, voy a caer en un bucle repetitivo infinito, ¿sí? Y eso es un problema, porque no voy a salir nunca del bucle y seguramente el programa se va a caer por memoria, ¿sí? Porque se va a quedar sin memoria en algún momento. Entonces, acá tengo que preguntar si se desea ingresar más venta, guardar en la variable venta y volver al principio de mi ciclo repetitivo y preguntar si se cumple la condición o no. De esta forma se va a repetir este bucle n veces hasta que yo diga que no quiero cargar más ventas. Entonces, si no quiero cargar más ventas, lo que puedo hacer es preguntar si cantidad de venta es distinto, mejor dicho, es distinto a 0, entonces eso significa que sí, que se realizaron ventas. Entonces, si se realizaron ventas, tengo que calcular el promedio. El promedio, como no tengo variable, la voy a crear acá. Entonces pongo promedio es igual, ¿a qué va a ser igual? Al total de ventas dividido ¿qué? Dividido la cantidad de horas de la jornada laboral. Y acá en el enunciado tenga en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas. Entonces acá lo voy a dividir por 8. De esta manera voy a hacer un print f y voy a imprimir, dejando un espacio, el promedio de venta por hora es, y acá voy a poner el ampersand
F, pero le voy a dar un formato 4,2, le voy a poner 4 enteros 2 decimales para que me ponga el promedio, ¿sí? Medio. Muy bien. Y en caso contrario, si cantidad de venta es igual a 0, tengo que poner else y voy a imprimir no se realizaron ventas. No se realizaron ventas. ¿Sí? Y va a terminar acá el programa. Voy a poner un barra n, un barra n. Acá también voy a poner un barra n, para dejar espacios al final. Y por último agrego un system pause para que no termine abruptamente mi programa y me pida presionar una tecla, ¿sí? Muy bien, acá tenemos todo el código para este enunciado. Ahora lo vamos a compilar y ejecutar y lo probaremos. Muy bien, lo primero que aparece es ¿se realizaron ventas del producto? Si yo pongo no o la N, directamente me va a informar no se realizaron ventas y termina el programa. Es decir que si yo acá escribo algo distinto de S, nunca va a entrar al bucle repetitivo while, ¿sí? Nunca se va a ejecutar este bloque de instrucción. Entonces va a salir directamente por acá. Cuando valida que venta es igual a 0, me imprime no se realizaron ventas. Muy bien, vamos a ejecutar nuevamente y ahora sí vamos a calcular el promedio de ventas ingresando las ventas que se realizaron. ¿Se realizaron ventas del producto? Voy a poner una S y acá me dice ingresa el código del vendedor. El código del vendedor es 1 y la cantidad de ventas que realizó este vendedor fueron 40. Ups, ¿qué pasó? Deseé ingresar más ventas y no me aparece el cursor y me cierra. ¿Por qué pasa esto? Bueno, recuerden que cuando nosotros ingresamos los datos, ingresamos valores, se nos va llenando el buffer de memoria. Entonces, cuando preguntamos y hacemos un scanf para un tipo char, el enter que tenemos alojado en el buffer de memoria es utilizado o es escaneado por la función y se guarda en la variable venta. Entonces por eso no me aparece a mí la opción de volver a preguntar si deseo ingresar más venta o no. Lo que tengo que hacer es usar el flush para limpiar el buffer de memoria con stdin, ¿sí? Es esta función que lo que hace es limpiar el buffer de memoria. Y de esta forma no vamos a tener problema y sí me va a preguntar si deseo ingresar otra venta. Entonces vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Y me pide, ¿realizaron ventas del producto? Voy a poner que sí. Ahora puse una S minúscula. Vean que me toma tanto S mayúscula como S minúscula. Ingresa el código de vendedor. Voy a poner 1. La cantidad de ventas 40. ¿Desea ingresar más ventas? Ahora sí me pregunta y me deja el cursor para que yo conteste. Voy a escribir que sí. Ingresa el código de vendedor. El código de vendedor es 2 y las ventas que realizó fueron 20. ¿Sí? ¿Desea ingresar más ventas? Voy a poner que sí. Ingresa el código de vendedor. En este caso el vendedor es 3 y la cantidad de venta es 15. ¿Desea ingresar más ventas? Sí, le voy a poner el código de vendedor es 4 y la cantidad de venta es 5. ¿Desea ingresar más ventas? Ahora le voy a poner que no. Fíjense, si yo pongo que no, me tiene que salir del bucle, calcular el promedio e imprimirlo. Y efectivamente sale del bucle, me calcula el promedio de venta por hora
y me dice que es igual a 10. A ver, vamos a verificar esto. Yo tengo que ingresé 40 más 20 son 60, más 15 son 75, más 5 son 80. Como tengo 8 horas laborables, 80 dividido 8 son 10 ventas por hora, es el promedio de venta del producto. Así que vemos que funciona bien. Muy bien, con esto vimos un ejemplo de una estructura repetitiva que no es exacta, o sea que no se ejecuta un número finito de veces y determinado, sino que se ejecuta n veces en base a una condición que yo voy a evaluar al principio del bucle. Esto puede ocasionar que el bucle no se ejecute nunca o que se ejecute una serie de veces según yo lo disponga, ¿sí? Ahora pasaremos a ver un ejemplo con la estructura do-while. ¿Cuál era la diferencia con la estructura do-while? Bueno, la estructura do-while hace que la condición se evalúe al final del ciclo repetitivo. Esto lo que asegura es que al menos una vez se ejecute el ciclo, ¿sí? Para lo cual voy a tomar este enunciado para llevarlo a la práctica y confeccionar nuestro programa con la estructura do-while. En este enunciado se nos pide cargar los sueldos de una empresa para el mes de enero. Con todos los sueldos cargados se solicita imprimir el promedio del pago de sueldos en el mes. Muy bien. Si estamos pagando sueldo, al menos un empleado tenemos que tener, si no, no tiene razón de ser la empresa. Entonces vamos a utilizar una estructura repetitiva del tipo do-while, con que al menos una vez se pida cargar el sueldo. Vamos a definir las variables. Voy a escribir tipo char, que diga carga, para validar si cargamos o no un sueldo. Y voy a ir definiendo en un principio la variable sueldo, ¿sí? Y ya después vamos a ir agregando las distintas variables que nos hagan falta. Muy bien, la estructura repetitiva do-while tiene la siguiente sintaxis: es do, las llaves y al final la palabra reservada while con la condición. Acá la condición ya la escribiremos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es entrar en la estructura repetitiva y preguntar printf ingrese el sueldo del empleado, ¿sí? Muy bien. Esto lo vamos a guardar con un scan f en la variable de tipo float, por eso pongo porcentaje f, en el espacio de memoria sueldo, que es mi variable definida, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con esto? Bueno, lo tengo que empezar a acumular, ¿sí? A guardar en el total de sueldo. Total sueldo lo voy a igualar a 0, ¿sí? Entonces, total sueldo es igual a total sueldo más sueldo, ¿sí? Recuerden que la primera vez que entro, total sueldo va a ser 0, entonces 0 más el sueldo que yo ingrese acá, me lo va a ir acumulando en total sueldo. Ya la próxima vez que ingrese para el segundo sueldo, ya total sueldo va a tener cargado el sueldo anterior y me va a acumular con el sueldo que estoy ingresando ahora. Muy bien. También lo que tengo que hacer es sumar la cantidad. Defino una variable cantidad y tengo que empezar a contar. Cantidad más, ¿para qué? Para contar la cantidad de sueldos que voy ingresando. ¿Por qué me hace falta esto? Porque con el total de sueldo y la cantidad voy a calcular el promedio, ¿sí? Muy bien, ahora voy a escribir printf para preguntar: ¿ingresa
otro sueldo, le voy a poner que conteste S barra N. Y esto lo voy a guardar en donde. Scanf en la variable de tipo carácter, ¿sí? En el espacio de memoria de la variable carga, que es la que yo definí como tipo char, ¿sí? No nos olvidemos de acá poner el flush con el stdin para limpiar el buffer de memoria, ¿sí? Muy bien, con esta variable ya ingresada carga, tenemos que evaluar en la condición si carga es igual a S mayúscula o carga es igual a S minúscula. Esto quiere decir, mientras se den cualquiera de estas dos condiciones, el ciclo repetitivo se va a ejecutar. Pero la particularidad que tiene este ciclo repetitivo que al menos se ejecuta una vez. Muy bien, ahora lo que me queda es calcular el promedio. Voy a definir la variable promedio. Y acá voy a escribir que promedio es igual al total de sueldos o de sueldo dividido la cantidad, ¿sí? Con esto voy a hacer un print f y como resultado voy a poner el total, o mejor dicho, el promedio de los sueldos es, y acá voy a poner mi variable de tipo float, ¿sí? Que es promedio. Pero vamos a darle formato. Formato le voy a poner 6 enteros con 2 decimales, ¿sí? Acá al final voy a agregar un barra n y al principio también voy a poner un barra n. Esta barra está mal. Barra n para que me deje dos espacios antes y después de la impresión de los resultados. Por último voy a agregar un system pause para que al final del programa me pida presionar una tecla y no termine abruptamente. Muy bien, acá tenemos otro tipo de estructura repetitiva, en este caso con un do while, donde al menos una vez se pasa por la estructura repetitiva y al final de la misma se evalúa la condición. Vamos a compilar y ejecutar. Acá tengo un error, me falta el punto y coma al final de la instrucción while. Ahora sí, compilo y ejecuto. ¿Qué me está faltando? Acá la cantidad es cantidad, me faltó la D. Ahora sí estaríamos. Compilo y ejecuto. Y ahora sí. Me pide ingresa el sueldo del empleado. Voy a imprimir 10.000. ¿Desea otro empleado? Voy a poner que no. Entonces, el promedio de los sueldos es de 10.000. Perfecto, porque ingresé uno solo. Fíjense que yo, a pesar de haber escrito que no ingresaba más sueldo, al menos una vez esto se ejecutó, ¿sí? Voy a ejecutarlo nuevamente. Vamos a compilar y ejecutar y vamos a cargar varios sueldos. El primer sueldo voy a cargar 10.000. 10.000. ¿Desea cargar otro sueldo? Sí. El segundo sueldo van a ser 30.000. Voy a cargar un tercer sueldo. Voy a poner sí mayúscula. Ahora, fíjense, tanto me toma sí minúscula como sí mayúscula. Y acá voy a cargar 40. No, voy a cargar otros 20.000. 20.000. Voy a poner que sí. Y por último, otros 10.000. ¿Sí? Y acá no cargo más. Pongo N. Y el promedio de los sueldos es 17.500. ¿Por qué? Porque es la suma de
10.000 más 30.000, 40.000 más 20.000, 60.000 más 10.000, 70.000, 70.000 dividido 4 me da 17.500. Así que, como ustedes pueden ver, el promedio lo calcula bien y la estructura repetitiva funciona a la perfección. De esta forma pudimos ver dos tipos de estructuras repetitivas, las cuales son while y do while. Hay una diferencia entre ellas dos, una se puede ejecutar o no, y la otra, do while, al menos una vez se ejecuta la estructura repetitiva, debido a que en una la condición de evaluación está al principio y en la otra la condición de evaluación está al final. Muy bien, espero que sea de utilidad esto que vimos hoy. Esto es ampliamente usado en lo que es programación estructurada y en diferentes lenguajes de programación. Así que los espero en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguna de los videos que subimos semana a semana, tanto de programación estructurada, programación en lenguaje C++ y Python. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.